Imagínate ser el chico solitario de tu colegio, no llamando la atención de nadie, solo sumergiéndote en tu propio mundo, cuando de repente conoces a una nueva chica que acababa de entrar a tu escuela. Ella se encontraba en serios aprietos porque estaba siendo molestada por un hombre que se le estaba acercando demasiado. Tú, al ver eso, rápidamente decides defenderla, a pesar de que no actúas de esa manera. Luego de que atrapares a ese hombre y regresas a clases, te das cuenta de que en realidad esa chica es tu amiga de la infancia, de la cual estabas enamorada anteriormente. Pues prácticamente, esta es la premisa de ese manga, y en este vídeo te lo traigo resumido. Así que espero que les guste y comencemos con el video. El manga nos cuenta la historia de Takemori-kun, un estudiante que al ir de camino a la escuela en el metro se encontró con una peculiar situación. Pues resulta que notó que un hombre estaba molestando a una chica que traía el mismo uniforme de su escuela, y aunque no conocía de nada a la chica, decide intervenir para defenderla de esa situación, encarándosela al hombre para que la dejara de molestar. Todos en el metro se percataron de eso, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Entonces el hombre, al darse cuenta de ello, decide irse rápidamente corriendo por la vergüenza que estaba sintiendo. Takemori, al ver eso, va tras él para atraparlo, cosa que termina haciendo, pero como consecuencia llegó tarde a su primer día de clases, porque demoró mucho al dar su declaración del hombre que atrapó. Al llegar a sus salones se intentó colar a la clase sin ser detectado, pero de todos modos la profesora ya estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pidiéndole que no se preocupara por eso y se sentara tranquilamente para tomar apuntes, cosa que le sorprendió demasiado, además de que sus compañeros sabían de lo que sucedió. Mientras tanto, Takemori, al irse a sentar, notó que la chica que defendió en el metro estaba sentada a su lado. Y no solo eso, además ya la conocía porque era su amiga de la infancia llamada Fushimi Hina. Pues resulta que ambos siempre coincidían en las mismas clases desde que eran pequeños, pero desde hace tiempo no conversan mucho como antes, al grado de que ya no la considera como su amiga, notando que se ha vuelto más linda conforme pasaba el tiempo. Luego de ello, Takemori vio que Hina le escribió una nota agradeciéndole por haberle ayudado el día de hoy, además de que lo cita en la azotea para que conversaran un rato. Al llegar el momento, con un poco más de confianza por parte de ambos, se alegan de que se hayan coincidido nuevamente en la misma clase, impresionando a Hina de que Takemori no se hubiera dado cuenta de que era ella. Aún así la hizo muy feliz que la rescatara de esa situación. Hina igual estaba consciente de que ambos no habían hablado desde hace tiempo, cosa que sabía perfectamente Takemori, ya que a medida de que pasaba el tiempo, Hina se iba distanciando mucho de él. Pero a pesar de eso, Hina considera a su amigo de la infancia como un héroe, mostrándole un collar que este le había regalado desde hace tiempo, como su recuerdo más preciado, ya que Takemori le había dicho que se veía muy linda con eso. De esa manera la historia de amor de una chica muy hermosa y un chico solitario estaba a punto de comenzar, puesto que Takemori igual guardaba un collar similar al de Hina. Se nos muestra un flashback sobre cómo ambos obtuvieron el anillo. El par de tortolitos, cuando eran niños, estaban pasando el rato como de costumbre, cuando de repente Hina le propone que jueguen a la casita y que ella actuara como la mamá y este como el papá. Idea que no le pareció para nada a Takemori, ya que este quería ser el perro. Eso hizo que Hina se pusiera triste, y este, para animarla, le da un anillo como regalo, cambiando rápidamente el estado de humor de ella, prometiéndole en cuidarlo pasara lo que pasara. Regresando al presente, Takemori, al entrar a clases, sabía que el inicio de un nuevo año escolar y una nueva clase era importante para todos, pero se dio cuenta de que los grupos de amigos ya estaban formados e incluso a su amiga de la infancia era el centro de atención de todos como siempre. Así que cuando iba a sentarse en su lugar, Hina lo llama por su nombre para invitarlo a que comieran juntos, cosa que hizo que todos los chicos populares que estaban rodeándola e incluso a toda la clase se impresionara de que alguien como Hina le hablara a alguien como Takemori, por lo que mejor se va rápidamente pretendiendo que no había escuchado nada, porque sabía que no encajaba en ese grupo de amigos. Entonces, por ese motivo se fue a un salón en donde se encontró a Torigoe, quien era la única amiga con la que se llevaba bien, puesto que ambos eran solitarios. Ella se había enterado que Takemori había llamado mucho la atención de la clase, porque lo vieron hablar con Hina. El normal se lo confirma, aunque se sorprende de que ella sepa todo eso, pues resulta que iban en la misma clase y no se había dado cuenta. Aparte de que todo el grupo de la escuela, por su chat, estaban hablando del por qué Hina le habló a un tipo como Takemori. Muy impresionado por eso, da por hecho que alguien invitó a Torigoe a que se uniera al grupo de la escuela, sintiéndose triste y enojado porque ya sería el único solitario de su clase, pero ella le pide que no se lo tome tan personal. De cualquier forma, el tema principal era porque la clase entera está hablando sobre él y Hina, así que Torigoe le explica que es inusual ver a Hina, quien es prácticamente la chica popular de la clase, hablando con él, por su personalidad de que es un chico solitario.
Dejando eso de lado, Torigoe se va rápidamente a la clase despidiéndose. Luego de que terminara la hora del almuerzo, Takemori regresa a clases y ve que su asiento está ocupado por los chicos que estaban hablando con Hina. Por lo que Hina, al darse cuenta de eso, quita a los chicos, cosa que termina agradeciendo a este, notando que su amiga de la infancia cambió mucho en los últimos meses, viéndola como una persona bastante hermosa y refinada en todo sentido. Cuando de momento recibe un mensaje de ella, en donde le decía que le pidió su número de contacto a Torigoe, esperando que no se molestara por ello, invitándola a que se fueran juntos a casa. Takemori no entendía por qué lo estaba invitando a él cuando prácticamente tenía demasiados amigos. Este le confirma que le gustaría que se fueran juntos, aunque se puso nerviosa al verla, no entendiendo eso si se supone que ya debería de estar acostumbrado a verla a la cara. Al finalizar las clases, todos estaban invitando a salir a Hina a alguna parte, pero ella muy amable los termina rechazando a todos, ya que les dejan claro que se irá a casa con Takemori. Esto dejó muy impresionado a todos, puesto que no sabían qué tipo de relación tenían ambos. Dejando eso de lado, se van a casa. Takemori le pregunta por qué rechazó la propuesta de todos sus amigos, si se supone que los populares se divierten siempre después de clases. Hina le pide que no sea prejuicioso con ella, ya que no siempre anda de fiesta, cosa que hizo que se disculpara preguntándole por qué quería ir con él a casa. Hina se pone nerviosa en ese momento, preguntándole si se acuerda de la promesa que le hizo cuando eran pequeños. Takemori al momento responde que sí se acuerda, pero como son tantas las promesas que le hizo, no sabe a cuál se refiere. Hina se enoja por eso jugando, ya que antes igual hacía lo mismo, trayéndole muchos recuerdos por eso, cosa que sabía perfectamente Takemori, aunque por algunos motivos se distanciaron mucho, teniendo la duda del por qué Hina quiso volver a ser su amigo de la infancia. Al llegar a la estación del tren, Hina nuevamente le termina agradeciendo por haberla salvado de ese hombre, disculpándose por haberlo involucrado en esa situación. Este le pide que no se disculpe, ya que no fue para nada su culpa, y aclarándole que a esta hora del día no tiene por qué preocuparse de ese tipo de gente, suponiendo que quizás por ese motivo quiso irse con el camino a casa, pero Hina le deja en claro que no fue por eso, y cuando estaba a punto de revelarle la razón por la cual quería estar con él, pasa el tren muy rápido en ese momento, haciendo que no se escucharan absolutamente nada. Al subirse, esta le pregunta si la protegería de nuevo en una situación como por la cual pasó. Obviamente este se lo confirma, se aseguraría de que nadie le hiciera daño, pero lo curioso es que Hina no tomaba el tren de camino a casa, y cuando Takemori le preguntó por qué lo tomó el día de hoy, se quedó muy nerviosa que se terminó tropezando y cayendo encima del prota. Saliendo del metro, Hina estaba muy apenada por lo que había pasado, puesto que no se esperaba para nada ello, pero lo que le molestó es que perdió su oportunidad para decirle lo que le quería decir, y cuando pensábamos que se le iba a revelar, una chica estaba llamando a ambos. Se nos muestra nuevamente un flashback en donde Hina por accidente escucha que Takemori le menciona a sus amigos que ella no era su tipo de chica, puesto a que le estaban haciendo burla con que le gustaba a su amiga de la infancia, arrepintiéndose de haberle dicho eso. Volviendo al presente, la gal se le estaba acercando mucho a Takemori, ya que estaba sorprendida de que volviera acompañado a casa cuando usualmente siempre anda solo. Hina, celosa por eso, empieza a llamar la atención cambiando totalmente su estilo a la de una gal, dejando en claro que no tiene nada de malo que Takemori estuviera acompañado de una chica, forzándose a sí misma a ser una chica gal para no perder ante su enamorado. Takemori se sorprende al verla de esa manera, pidiéndole que no se force a actuar como alguien que claramente no es. Eso hace que la gal se ría mucho, ya que le parece una actitud bastante chistosa por parte de Hina, pues resulta que la gal en realidad se llamaba Mana, y era la hermana de Takemori, por eso es que se le acercaba con mucha confianza, yéndose a comprar sus cosas. Hina, sorprendida por ese hecho, jamás se había imaginado que Mana hubiera cambiado drásticamente, pero lo que no entendía Takemori es por qué Hina actuó de esa manera, y ella le termina revelando que fue porque sabe que a él le gustan las gals. Eso impresiona al protagonista, no sabiendo de dónde sacó tal idea, por lo que Hina le revela que escuchó la conversación que estaba teniendo con sus amigos, en donde decía que las gals eran su tipo de chica. Takemori recordó todo eso, pidiéndole disculpas y aclarándole que lo que dijo no era en serio, solo quería impresionar a sus amigos con sus gustos, dándose cuenta que por ese motivo ella se comenzó a distanciar de él. Hina estaba enojada por eso, así que Takemori, para compensarla, le invita a comer para que lo perdone. Ella acepta, pero le pide que mejor la lleve a su casa. Takemori acepta llevarla a su casa con tal de complacerla, por lo que al entrar no podía creer que una chica tan popular y refinada como ella estuviera con él en su casa, y aunque sabía que ya había venido anteriormente cuando eran pequeños, ahora se sentía una atmósfera muy diferente. Hina le pide que acomode los zapatos cuando entra a su casa, dándole un aire muy maduro a ella, ya que actuaba de una forma muy diferente a la de costumbre. Así que mientras Takemori estaba preparando las bebidas, se pone muy nervioso al saber que ambos están solos en su casa.
Así que Hina lo sorprende mencionándole que se adelantará a su cuarto para esperarlo, por lo que al llegar a su cuarto se encontraron con todo desordenado. Está apenado, le pide que por favor ignore su desastre, pero Hina estaba viendo a detalle, poniéndose muy contenta de que todo estuviera tal como antes, ya que no cambió nada del lugar. Takemori sugiere que se sienten en el piso, pero Hina estaba muy cómoda en la cama. Este le menciona que está en el cuarto de un chico que no lo olvide, por lo que no debe de estar muy despreocupada. Ella comprende a qué se refiere acostándose sobre su cama y poniéndolo muy nervioso al prota. Para calmarse, toma jugo y le da jugo también a Hina. Ella se le agradece, pero cuando lo tomó le pide que le tome de su vaso, cosa que se estaba pensando demasiado Takemori, ya que prácticamente era un beso indirecto. Pero al final no le dio mucha importancia ese detalle. Dejándose de lado, Hina le pregunta si ahora recuerda la promesa que le hizo. Este se sorprendió pensando que tomar jugo juntos era algo de sus promesas, pero no era el caso, haciendo enojar a Hina por ese motivo. Takemori le pide que le muestre la libreta en donde escribió todas las promesas que le hizo, y cumplirá todas las que estén a su alcance. Hina al escuchar eso se sonroja y se niega a mostrarle el cuaderno, ya que son muchas promesas. Aún así, este igual tenía una libreta donde habían escrito todas sus promesas, sacándola para leerlas y cumplirle todos los que le prometió a su enamorada. Al principio Hina lo tomó como un buen detalle, pero al saber qué tenía escrito esa libreta, hace lo posible para que no la leyera, tropezándose y cayendo encima de él. Hina le pide que se acerque más a ella, y cuando está a punto de hacerlo, llegó su hermana a la casa haciendo que se separaran rápidamente. Takemori le menciona que solo haga ese tipo de cosas con el chico que le gusta, pero lo que no se había percatado Takemori era que él era el chico que le gustaba. De todos modos, Hina le menciona que la promesa que le hizo tiene que cumplirse el otro día, acompañándola hasta su casa para que llegara a salvo. Así que cuando Takemori llegó a su casa, Mana-chan lo recibe con un fuerte abrazo diciéndole que la cena ya estaba lista, pero a este no le gustaba que su hermanita se le pegara demasiado, sorprendiéndose de lo mucho que ha crecido que hasta la misma Hina se había sorprendido. Mana, de una forma de broma, le pregunta a su hermano qué estaba haciendo con Hina mientras estaban solos. Ese sonrojado le dejan claro que no hicieron nada, cuando de repente llegó su madre a su casa, escucharon toda la conversación que estaban teniendo. Igual le se burla a su hijo con que pensó que hicieran algo cuando estaban solos. Un poco más calmadas las cosas, la madre le sugiere a su hijo que intente salir con Hina, ya que desde muy pequeños solían ser muy cercanos, que incluso le recordó una vez cuando Hina vino a su casa y le dijo que se quería casar con Takemori. Pero el problema es que si se casa se sentirían muy solas ambas, haciéndole burla con que se casara con Mana-chan, ya que según la madre creó una buena pretendiente que hasta cocinar sabe. Mana-chan, con tal de seguir el juego, lo confirma y le quiere dar de comer en su boca a su nicha, pero este la rechaza ya que estaba muy avergonzado. Dejándose de lado, Takemori estaba leyendo el cuaderno donde había anotado todas las promesas que le había hecho a Hina, y en una parte leyó que la quería besar, haciéndosele una idea muy absurda. Al día siguiente, cuando Takemori iba de camino a la escuela, se encuentra con Hina, quien lo estaba esperando para que fueran juntos. Al irse juntos de camino a la escuela, muchos se le estaban quedando mirando a los tortolitos, pero Takemori, en lugar de ponerse nervioso, se le hizo algo normal, ya que se iban juntos a la escuela desde que eran muy pequeños, mencionándole que desde ayer que han pasado tiempos juntos, pareciera como si tuvieran una cita, cosa que le termina confirmando Hina. Aún así, este no quería malinterpretar las cosas, pensando que quizás a Hina no lo pudo ir a dejar a la escuela a su padre, queriendo ir con él para que la protegiera. Pero Hina le dejan claro que no es así, simplemente quería ir con él de camino a la escuela, cosa que aceptó Takemori, notando un comportamiento bastante raro por parte de ella, ya que se le estaba pegando demasiado. Hina, por su parte, le menciona que no quiere que sea su guardaespaldas, solamente le gustaría estar con él. Cuando subieron al tren, estaban a punto de separarse por la gran multitud de gente que había. Sin embargo, Takemori toma de la mano a su amada para no perderla, arrinconándola hacia la pared y poniéndose enfrente de ella para que nadie le hiciera nada. Ambos, al estar en esa pose vergonzosa, se estaban poniendo muy nerviosos. Takemori solo estaba siendo paciente hasta que se pudieran bajar del tren, pero en un momento el tren se estaba agitando demasiado, que se termina pegando demasiado a Hina. Ella le pide que no la besara ahora, ya que se acercaron sus labios por un milisegundo. Este se disculpa por eso, pero para Hina no le molestaba, ya que en realidad no se habían besado de verdad. Aún así, Hina tenía curiosidad por saber si se podían besar ahora, pegándose a su enamorada por la avergonzada que estaba. Este la acaricia para disculparse por haberle asustado de esa manera. Por otra parte, Torigoyo notó que tanto Hina como Takemori aún no habían llegado a la escuela, sospechando de que estaban juntos, arrepintiéndose de haberle pasado el número de teléfono de Takemori a Hina. Volviendo con los tortolitos, se bajaron del tren para irse a la escuela, pero antes de ello, Hina lo tomó del brazo para decirle que siempre quería estar con él. El par de tortolitos se salta las clases para ir a otro lado.
Hina le pide disculpas por ese capricho, pero Takemori le pide que no se preocupe ya que no es la primera vez que se salta las clases. Hina lo sabe, enojándose por ese motivo. Aún así se sigue disculpando por ese hecho. Takemori, por alguna razón extraña al estar junto con ella, se sentía muy emocionado, diciéndole a Hina que no se preocupe por él, ya que nadie lo nota. Lo más seguro es que todos estén preguntando dónde está ella. Por ese motivo Hina decide llamar a la escuela para avisar que va a faltar. Este le pregunta si la regañaron, pero en realidad no le dijeron nada, riéndose de todas las técnicas que usa Takemori para que no descubran que se saltó las clases. Así que al estar ambos libres, Hina sugiere que ahora que están en una estación diferente caminen por los alrededores, emocionándose por eso, comenzando a turistear y de la nada huele que están cerca del mar, así que pide que vayan para que puedan caminar por la playa. Esta acepta diciéndole que camine despacio para que no se vaya a lastimar. Al llegar a la playa, Hina se queda muy impresionada por lo que estaba viendo, tomando a Takemori del brazo para decirle que está muy emocionada, ya que ha pasado tiempo desde que fue. Takemori se le queda viendo contento, ya que desde que eran pequeños Hina siempre ha tenido ese tipo de actitudes, que incluso desde esa época le estaban insinuando que le gustaba. Por parte de Hina, había encontrado una rama y había escrito en la arena si es que la amaba. Takemori se quedó en shock por eso, pero no quiso malinterpretar las cosas, pensando que se refería a que se amaba el mar, cosa que confirmó. Pero Hina le dejan claro que no se refería a eso, cuando de momento una corriente de viento hace que se le levante la falda a ella, y Takemori, para que ya no le pasara eso, le amarra un suéter para que se sujete, cosa que avergonzó a Hina porque ese tipo de detalles hacían que se enamorara más de él. Hina vuelve a escribir en la arena lo mismo hasta que comprenda Takemori en qué sentido se lo está diciendo, pero este no se iba a dejar confundir, ya que no le es posible que alguien como Hina, que es la chica más popular de la escuela, esté enamorado de un tipo como él. Así que Hina, mirándolo fijamente, le pregunta de qué cree que esté hablando cuando le menciona la palabra amor. Hina, de una forma coqueta, le da una pista a Takemori para que adivinara a qué se estaba refiriendo cuando le decía la palabra amor. Aún así Takemori no podía adivinar a qué se refería, haciendo enojar a su enamorada. Un poco más tranquila las cosas, Hina le hace burla a Takemori con que es un amante de las gals, cosa que le aclara que no es así. Pero el punto era que Hina le mencionó que actualmente es muy popular entre los chicos, cosa que ya se ve perfectamente Takemori. Pero a lo que quería llegar ella era preguntarle qué sentiría si viera que otros se le están confesando. Takemori comprende que como es una chica muy hermosa, habrá muchos chicos que se le confesarán, revelándole que se sentiría irritado al principio, ya que los demás chicos serían muy superficiales con ella, enojándole el hecho de que solo la vean como una chica bonita, ya que Hina es más que eso, cosa que igual notaba mucho ella, ya que la mayoría de chicos que se le declaraban era por ese motivo. No había manera de que Hina saliera con alguien que apenas si conoce. Takemori por ese motivo le acaricia la cabeza para animarla. Ella le pregunta por qué se sentiría irritado al ver eso, suponiendo que quizás sienta celos, cosa que este le confirmó, haciendo muy feliz a Hina y pidiéndole que le dejara acercársele más. Takemori, sonrojado, le pide que deje de coquetearle, pero ella sabía que le gustaba eso, mencionándole que se salte en la escuela por completo para que puedan ir a otro lugar juntos. Hina le pregunta a Takemori si ya ha dado su primer beso, solo para verificar si estaba comprometido con su promesa, pero este le niega ese hecho, ya que no había dado su primer beso. De igual manera, Hina estaba igual. Por ese motivo sabía Takemori que si quería cumplir su promesa tendría que ser el primer hombre en besar los labios de Hina. Y cuando se estaba creando el ambiente para el primer beso, de la nada le comenzó a rugir el estómago a Hina, por lo que Takemori mejor la lleva a la tienda de conveniencia para que comieran un poco, y mirándola detenidamente, la actitud que estaba teniendo es muy diferente a como actuaba en la escuela, mencionándole que si actuara así todo el tiempo, le resultaría fácil a todos acercársele, pero ella le deja en claro que solo actúa así porque está con él. Una frase muy sencilla pero letal. Cuando de repente comenzó a llover demasiado, haciendo que ambos se empaparan y se cubrieran en la tienda de conveniencia. Ella, por lo mojada que estaba, quería quitarse su suéter, pero al ver que tenía una camisa blanca abajo, mejor se sube rápidamente su suéter para taparse bien, proponiéndole que fueran a un hotel para que se cambiaran tranquilamente, pero le aclara que no se refería a ese tipo de cosas. Luego de ello, la madre de Takemori le mandó un mensaje con que le dijeron que se saltó las clases, ya que este se había olvidado de avisar que faltaría a la escuela, sabiendo que le tocaría regaño al rato, pero no le da importancia. Eso hizo que Hina le dijera que mejor se fuera a la escuela, no importando que su uniforme estuviera mojado, cosa que aceptó ya que Hina le estaba siendo muy insistente con eso. En la parte anterior del resumen de ese manga, nos quedamos en que el par de tortolitos fueron a la playa para pasar un rato divertido juntos, y aunque Hina le estaba mandando muchas indirectas a Takemori de que en verdad le gustaba, este decidió no malinterpretar las cosas pensando que Hina no le estaba diciendo en serio,
Así que cuando fueron por algo de comer, la madre de Takemori se enteró que su hijo se había saltado las clases, por lo que Hina, al saber eso, le pide que mejor vuelvan a la escuela para que no hubiera ningún problema, quedándonos hasta este punto en el resumen anterior. Y como vi que les gustó mucho la historia de este manga, por ese motivo les traigo la parte número 2 del resumen del manga de Chikan Sarusuni Taretero. Así que espero que les guste y comencemos con el video. Cuando ambos llegaron a la escuela y entraron a las clases, Hina se percató de que había olvidado su libro, cosa que era una mentira, escondiéndolo muy bien y pidiéndole a Takemori que le deje juntarse con él para que puedan leer el libro ambos. Y aunque Takemori aceptó, se le hizo muy raro ya que había notado cómo Hina había ocultado su propio libro, y acercándose demasiado a Takemori para que pudieran leer juntos. Hina se había percatado de que su amigo de la infancia estaba muy nervioso, por lo que para jugarle una broma, tira de su borrador a propósito y mientras lo levantaba, le tocó la pierna para asustarlo, haciéndole un gesto muy tierno como parte de su broma. Takemori por su parte se sorprendió de que Hina fuera así de atrevida, y como no estaba prestando atención a su clase, la profesora Waka-chan le habló para que pasara a resolver un ejercicio en el pizarrón. Así que por ese motivo Hina le sopló la respuesta correcta a Takemori, y aunque la profesora se dio cuenta de eso, no hizo caso, y solo escribió la respuesta correcta en el pizarrón, cosa de la cual se dieron cuenta todos sus compañeros alabando a Hina por su amabilidad. Al término de esa clase, Torigoe le habla a Takemori para hablar un momento con él, revelándole que el día del incidente del hombre que estaba molestando a Hina, antes de que llegara ella habló con Hina en la azotea de la escuela, y cuando estaba a punto de revelarle algo importante, la otra profesora llegó para iniciar su clase. Pues resulta que iba a ser un sorteo para elegir a los representantes de la clase, y para hacerlo rápido inició un sorteo. Dos compañeros de la clase de Hina se ofrecieron como voluntarios, por lo que Hina le pregunta a Takemori que se postulen para que les tocara juntos ser los representantes. Al principio se lo duda, pero al ver la cara de Hina, que en serio quiere hacerlo, se postula por instinto, cosa que hizo que todos sus compañeros de clase se sorprendieran, incluso la profesora. Así que cuando la profesora pidió que levantaran la mano qué chica iba a acompañar a Takemori para representante, tanto Hina como Torigoe levantaron la mano al mismo tiempo. La clase estaba presenciando un duelo de chicas. En un lado estaba la belleza número 1 de la escuela, o sea Hina, y por el otro lado estaba la belleza silenciosa de la clase, Torigoe Shizuka. De esa manera se inició un triángulo amoroso entre las bellezas de la clase por el chico solitario del salón. Por parte de Shizuka, estaba notando que después de que ambos conversaron en la azotea, las cosas se pusieron muy extrañas entre Hina y Takemori, además de que ambos habían llegado tarde justo en el mismo momento. Shizuka sabía que no era propio de ella estar involucrada en los asuntos de los demás, pero en esta ocasión era diferente, puesto que daba a entender que tenía sentimientos por Takemori. Hina, para poder ganarse la confianza de sus compañeros, le revela que si se convierte en representante de la clase, invertiría mucho tiempo en apoyar a sus compañeros de su clase. De igual manera, Shizuka no se quedó atrás proponiendo casi lo mismo, pero le agregó que va a cambiar bastante cosas respecto al salón de clases. Pero al ver lo que estaban haciendo, Shizuka mejor decide rendirse ante Hina. Ella le pregunta si está segura en esa decisión, a lo cual Shizuka se lo confirma. De esa manera Hina y Takemori eran una pareja completa que estaba dispuesta a competir en las elecciones contra la otra pareja de sus compañeros. Así que mientras Takemori estaba anotando en el pizarrón las actividades que se iban a llevar a cabo, sus compañeros de clase estaban rumorando que siempre las parejas que son representantes de clase están teniendo una relación de novios, dando por hecho que en este caso no sería diferente. Así que le preguntan a Hina que les confiese si en realidad está saliendo con Takemori, porque les hacía sentido ese rumor. Pero por la presión que estaba sintiendo al ver que Takemori no los estaba pudiendo controlar, revela que ambos solo son amigos de la infancia. Todos sus compañeros comprenden ese hecho, explicando muchas de las cosas que estaban en duda, e incluso muchos de los que pretendían a Hina se quedaron tranquilos de que Takemori no representara según un peligro. Este le pide a Hina que no les haga caso, ya que siempre habrá rumores extraños. Al día siguiente Takemori notó que Hina estaba muy motivada desde temprano, y ella le revela que está muy contenta de que sean representantes de la clase, así que por ese motivo Takemori les sugiere que mejor no se vayan juntos a casa como tenían acostumbrados, cosa que no le pareció para nada a Hina, dejándole en claro que deben de irse juntos a casa porque son amigos de la infancia. Dejando eso de lado, se le pregunta a Hina cuántas promesas les falta por cumplirle, y ella le responde que le faltan 108, cosa que le impresionó demasiado.
Ella de una manera muy coqueta le revela que prometieron un montón de cosas mientras se le quedaba mirando. Lo malo era que Takemori no recordaba muchas de las cosas que le había prometido, recordando la vez en que Hina no quería partir un pedazo de pastel porque no quería separar las figuras que lo adornaban, ya que según ella, esas figuritas representaban a ella y Takemori. Esa anécdota hizo que Hina se sonrojara por lo tierna que se veía, y al día siguiente, después de lo del pastel cuando estaban en la escuela, ella estaba muy triste porque no se podía parar de la mesa hasta que se comiera sus calabazas, cosa que a ella no le gustaba para nada, así que por ese motivo Takemori le terminó intercambiando sus calabazas por otra cosa. Luego de recordar eso, se bajan del tren, y Hina se fue directamente a su casa. Por otra parte, Takemori no se podía creer todo lo que había pasado el día de hoy, y cuando llegó a casa, su madre lo dejó sin cenar porque se enteró que se habían saltado las clases. Este no le dio mucha importancia y solo se fue a su cuarto, y cuando estaba a punto de dormirse para olvidar que tenía hambre, le llegó un mensaje de Hina en donde le decía que quería verlo esa noche y queriendo ir a su casa. Esa misma noche, Hina le había llevado de comer a su enamorado, y lo que más sorprendió a Takemori es que le llevó de comer calabazas hervidas, ya que se supone que ya no le gustaba ese tipo de comida. Hina, muy orgullosa, le menciona que ha crecido, además de que cumplieron una promesa que habían hecho antes, cosa que no recordaba para nada Takemori, haciendo enojar a su enamorada. Al día siguiente, como sus primeros días como representantes de la clase, Takemori estaba muy atareado ya que tenía bastantes cosas por hacer, situaciones que lo estaban dejando agotado de poco a poco, ya que era primerizo en ese tipo de cuestiones. Por otro lado, Hina pareciera como si no le afectara eso, ya que le daba gusto ayudar a sus compañeros de clase, además de que lo hacía a la perfección y sin notarse tan cansada a diferencia de su amigo de la infancia. Luego de ello, Hina, al notar que Takemori estaba cargando una caja pesada, decide ayudarlo para que no se le hiciera tan pesado, pero resulta que ambos se terminaron tomando de las manos mientras cargaba la caja, cosa que hizo que Takemori quisiera quitarle la mano, pero Hina le pide que no lo haga, ya que de lo contrario le quitaría equilibrio a ella, no quedándole más opción que llevarse la caja de esa manera. Unas chicas estaban hablando sobre cosas de romance, haciendo que el par de tortolitos se sonrojara por estar pensando en esas cosas. Al llevar la caja a su destino, Takemori estaba pensando que las cosas han estado raras, ya que se le reveló que ambos son amigos de la infancia, animándose a hacer un mejor trabajo como representantes de la clase. Por otro lado, Hina estaba escribiendo su reporte y estaba por agregar que ambos habían tomado de las manos, cosa que hizo que Takemori la detuviera, puesto que no tenía que escribir sobre cosas personales. Hina lo detiene pidiéndole que lo deje, pero Takemori le termina borrando ya que no se le hace correcto, y Hina estuvo de acuerdo porque solo estaba bromeando, además de que estaba muy contento de que ambos se hayan convertido en los representantes de su clase. Takemori pensaba de igual manera, puesto que le resultaba bien hablar con ella. Dejando eso de lado, Shizuka fue con la profesora para arreglar unos asuntos que tenía, y cuando iba de salida, vio al par de tortolitos con una expresión de tristeza. Hina estaba algo triste porque Takemori no quiso comer con ella en la cafetería, pero de alguna forma lo comprende, ya que la cafetería es un lugar muy ruidoso para él, sabiendo que su amigo de la infancia le gusta más estar a solas en la escuela que en un lugar lleno de gente, poniéndose a pensar si habrá un lugar en la escuela donde ambos podrían estar a solas. Pasando con Takemori, nuevamente se reunió con Shizuka en el lugar donde por lo regular comían ambos. Ella se había sorprendido porque pensó que ya no vendría más a ese lugar, cosa que este le niega ya que no le gusta comer en la cafetería porque es muy ruidosa, estando más tranquilo en comer en un lugar como en un salón vacío, revelándole que se siente muy cómodo al estar al lado de Shizuka. Ella no lo malinterpreta sus palabras, ya que no se refería a otra cosa más que como su amiga. Al entrar al salón, se inundaron de una atmósfera silenciosa, puesto que sí es como le gustaba a ambos, y Takemori llama por su nombre de Pilatorigoe, o sea Shizuka. Ella se sonroja un poco por ese gesto, no pensando que Takemori recordara su primer nombre. Este le revela que se le quedó grabado cuando estaban escribiendo los nombres del comité, halagándola con que ese nombre le quedaba muy bien. Dejándose de lado, Shizuka se disculpa con este por haberlo escuchado en la azotea cuando estaban conversando con Hina, mencionándole que comprendió que ella es su amiga de la infancia y por eso tuvieron que tener una conversación en la azotea. Takemori le revela que no llegaron a hablar mucho esa vez, y aparte se le hizo algo imposible porque está muy ocupado últimamente, así que al estar en un lugar como ese, se le hace algo muy satisfactorio. Shizuka le da la razón porque ese lugar siempre ha sido una sala de descanso para ambos, puesto que según ellos no pertenecen a un lugar resplandeciente. Lo raro fue que siendo dos personas introvertidas se postularon para ser candidatos a representantes de la clase. Takemori le pregunta si tanto quería convertirse en representante de la clase, solo para hacerle competencia a Hina, pero ella le revela que no fue la razón por la cual se postuló, pensando en el nuevo sentimiento que estaba surgiendo dentro de ella al ver que Hina lo estaba alejando de su lado.
Takemori se le acerca para decirle que se le había caído un trozo de su comida. Ella se disculpa mencionándole que no lo hizo a propósito, y por lo nerviosa que estaba se termina cayendo encima de este. Takemori, preocupada, le pregunta qué es lo que le pasa porque ha estado muy rara ese día, pero ella solo estaba muy sonrojada por lo que sucedió. Shizuka le menciona a Takemori que como ambos son relativamente algo cercanos, ya que han pasado demasiado tiempo juntos, piensa que por ese motivo era algo bueno que ambos hubieran quedado como los representantes de la clase. Además de que igual se hablaban durante las clases como lo hacían como cuando estaban a solas. Shizuka estaba en un duelo consigo misma, ya que no sabía exactamente si decirle todo lo que sentía Takemori o mejor guardarse esos sentimientos, por lo que cuando estaba a punto de revelarle todo, este la interrumpe dándole las gracias por todo, especificando que se siente feliz cuando ella dijo que son cercanos, ya que tenía miedo de que ella no lo considerara de esa manera, y revelándole que igual le hubiera gustado ser representante de clase junto con ella. Por otra parte, Hina se había dado cuenta que su enamorado y Shizuka se encontraban solos en el salón de ciencias, y se queda detrás de la puerta escuchando su conversación. Por lo que Shizuka le pregunta a Takemori si es que le gusta a su amiga de la infancia más que su propia compañera promedio, refiriéndose a ella. Takemori no comprendía exactamente a lo que se refería, pensando que quizás le estaba preguntando si le gustaba en la cuestión de amigos, cosa que este confirma, porque se le hace una chica muy linda con cualidades excepcionales. Eso hace que Hina se sonroje por ese motivo. Shizuka se había dado cuenta que Hina estaba escuchando, entonces por ese motivo le pregunta si es que le gusta a Hina, refiriéndose al tema romántico. Este se sorprende por esa aclaración y Shizuka mejor lo corre del salón con el pretexto de que tenía cosas por hacer como representante de la clase. Takemori comprende, pero antes de irse le dejan claro que disfruta pasar mucho tiempo con ella, cosa que dejó muy sonrojada a Shizuka. Dejando eso de lado, Takemori se disculpa con Hina por haberla dejado sola en la hora del almuerzo, pero ella le pide que no se preocupe, ya que igual le gusta comer sola de vez en cuando, sugiriéndole que quizás debían de comer juntos cuando se diera la oportunidad. Cuando de repente, una de sus compañeras de clase llamada Kimura los llama a ambos para pedirle ayuda en el club al que pertenecía. Pues resulta que Kimura le estaba prácticamente rogando a Hina que les ayudara en el partido que tendrían la próxima semana, porque una de sus integrantes sufrió un terrible accidente, así que de la manera más desesperada le suplica su ayuda. Ella estaba consciente de que Hina era muy solicitada por los clubs, pero rechazaba a todos. Aún así le pide de favor que les ayude en el torneo porque es un torneo muy importante. Takemori se ve que Hina era muy buena en los deportes y todos los clubs la estaban solicitando, así que le pregunta a Kimura por qué necesitaba la ayuda de ambos si solo jugaría Hina. Ella le explica que como son amigos de la infancia, piensa que quizás Hina se sentiría más en confianza si este fuera a verla jugar, cosa que confirmó Hina con su expresión pidiéndole tiempo para pensarlo. Takemori le pregunta qué es lo que piensa hacer, y ella le responde con otra pregunta, diciéndole si vendrá a verla jugar si acepta. Takemori se lo confirma que le iría a apoyar solo si acepta participar en el torneo, cosa que deja muy feliz a Hina, aceptando que iría en ese momento a participar. Al llegar el día del juego, Hina estaba haciendo un buen trabajo que todos le estaban aplaudiendo, pensando que quizás de esa manera su amiga de la infancia se anima a participar en los demás clubes para mostrar la gran habilidad que tiene, y de esa manera nuevamente se alejaría de él. Takemori tenía tanta desconfianza en sí mismo que veía a Hina fuera de su alcance, pensando que quizás solo es una persona sobrante en la vida de ella, cuando de repente Hina se le acercó para preguntarle si la vio jugar. Este se lo confirma alabándola por lo bien que ha jugado. Hina, un poco más en confianza, le revela que solo se unió al partido solo para que la viera jugar él, agradeciéndole porque después de todo sí le ayudó bastante en concentrarse y que jugara de una manera muy buena en el torneo. Luego de ello se va, mientras que el prota se queda sonrojado, ya que lo que le dijo Hina lo puso muy feliz. Hina invita a Takemori a que fueran al karaoke juntos. Como era de esperarse, se acepta su petición, y cuando llegó la hora de ir, se sorprendió de que todos sus compañeros de clase estaban en el karaoke, cosa que ya se venía a Takemori venir, porque no pensaba que estuvieran ambos solos, e incluso Shizuka se encontraba en ese lugar. Todos los compañeros le estaban dando cumplidos a Hina por haber cantado de una buena manera, felicitándola por eso. Mientras tanto, Takemori estaba por elegir una canción que iba a cantar, sintiéndose algo nervioso al estar ahí, ya aunque su hermana le mencionó cómo funcionaba en ese tipo de reuniones, se sentía extraño en ese tipo de ambiente. Nuevamente Hina canta ante todos, y como se esperaba lo hizo de una buena manera que todos le comenzaron a halagar demasiado, cuando de repente le piden a Shizuka que sea la siguiente que cante, puesto que era su turno.
y ella, como era alguien como Takemori, igual se estaba poniendo muy nerviosa ante eso, ya que tenía miedo de arruinar el ambiente que todos estaban haciendo. Cuando de repente Takemori le llegó a hablar para tranquilizarla, mencionándole que no se presione mucho en elegir una buena canción y sugiriéndole que hay canciones que no importa de lo que sean, a todos les gustará. Por otra parte, Hina había salido un momento de la sala, porque estaba algo cansada al estar cantando mucho enfrente de todos sus compañeros, recordando las veces que hacía presentaciones ante muchas personas, y Takemori siempre la terminaba apoyando para que se diera más confianza, dándose cuenta que siempre depende de este, ya que de alguna manera se siente en confianza cuando Takemori está cerca de ella, pensando que quizás su amigo de la infancia prefiere estar más con Shizuka porque es la chica con la que ha pasado más tiempo desde que entró a la preparatoria. Y cuando va entrando nuevamente a la sala de karaoke los vio juntos, cosa que aunque la puso triste se le hizo algo normal e inconscientemente, porque según se había tropezado, se siente en medio de los dos para separarlos. Ella se disculpa porque según había sido un accidente. Shizuka le pide que no se preocupe por eso, ya que no le molestó, y le pidió de favor que cantara junto con ella, cosa que Hina aceptó. Ambas hacen un buen dueto juntas que todos sus compañeros las terminan halagando, pero resulta que la canción que estaban cantando era el opening de un anime antiguo en donde al final de la historia igual era un triángulo amoroso y la chica nueva le ganaba el novio a la chica de la infancia. Eso hizo que el ambiente se tornara incómodo para todos, pero Takemori, para no hacer las cosas incómodas, se pone a cantar como loco. Al término de la cita, Hina se disculpa con este por haberle ocasionado algunos problemas, pero Takemori le pide que no se preocupe y se van juntos, cosa que vio Shizuka preguntándose si en realidad solo eran amigos de la infancia. En el transcurso del camino, como era viernes, las calles estaban a reventar de gente, así que por ese motivo Takemori abrazó a su amiga de la infancia para que no se separaran. Pero Takemori estaba notando que ya era mucho tiempo el que estaba tomando de los hombros a Hina, y cuando estaba a punto de quitar sus manos, ella le menciona que se pueden quedar así por más rato para que no se pierdan. Esta acepta, ya que no había más remedio. Luego de ello, hacen una parada en una librería, y Takemori sugiere que fueran a echar un vistazo. Al entrar, Hina había notado algunos libros que le habían llamado mucho la atención. El problema era que se encontraban arriba de un librero, y cuando comenzó a subir las escaleras, Takemori le pidió a Hina que mejor se bajara, ya que, como traía falda, estaba expuesta a que se le hubiera visto todo. Ella lo comprende, sonrojándose y bajándose rápidamente. Hina le agradece por haberla salvado en esa ocasión, y mientras juntaban sus manos con las suyas, ella le revela que se ha vuelto una persona más confiable. Lo mismo pensaba Takemori sobre ella, cuando de repente Shizuka se encontraba en ese lugar, ya que los terminó siguiendo, y al notar que Hina la había visto, trata de escapar rápidamente, pero Hina la termina llamando para que conversaran un poco. Shizuka pone como pretexto que estaba buscando un libro, y se lo enseña. Hina reconoce al autor de ese libro, ya que igual era uno de sus favoritos, y se emociona porque igual es uno de sus autores favoritos, bombardeándola con una serie de preguntas, pero se disculpa por haberse emocionado demasiado, sintiéndose contenta de que encontrara a alguien con sus mismos gustos. Shizuka le revela que pensaba que pudieran ser amigas, puesto que se complementaban bien cuando hicieron el dueto, agradeciéndole porque en serio se había vuelto divertido. Takemori se dio cuenta que sobraba en esa conversación, así que se va al baño, y mientras ellas estaban solas, estaban conversando sobre los libros que estaban leyendo, además de recomendaciones que se estaban haciendo. Hina le preguntó a Shizuka qué género de película le gusta a Takemori, ya que estaba pensando en imitarlo el sábado que vean una juntos. Esta noticia la sorprende demasiado, ya que no sabía con qué intención lo decía Hina, si como amiga de la infancia o como alguien que en verdad le gusta a Takemori, por lo que por ese motivo le pregunta si es que le gusta a Takemori. Hina, confundida por esa pregunta, le menciona a qué se refiere con ello. Por ese motivo Shizuka se había percatado de que no era el momento para preguntarle algo como eso, respondiéndole que como ambos son amigos de la infancia, quería ver qué tipo de relación en verdad tienen para sugerirle un género de película en base a eso. Hina no se lo tomó para nada mal, revelándole que ve a Takemori como alguien con quien pueda hablar con mucha confianza, queriendo que su relación con Shizuka sea de la misma manera, pensando que quizás ella no lo quiere lo mismo. Shizuka no sabía cómo actuar en ese momento, puesto que estaba en un duelo en donde quería tener una amiga como a Hina, pero de la misma manera ella se estaba convirtiendo en su rival amorosa, así que decide no intervenir de esa manera y recomendándole una película adecuada para ambos. Llegando el día de la cita, Takemori se quedó impresionado por lo hermosa que Hina se había vestido para la cita, pero resulta que esa fue idea de Mana, su hermana, ya que ella le sugirió a Hina cómo debería de vestir para una cita, animándolo para que se esfuerce en cumplir las expectativas de su enamorada, aunque le dejan claro que no es una cita. Luego de ello, ambos se van al cine.
en donde a la hora en que compraron los boletos, no les quedó más opción que comprar los boletos de hasta atrás, ya que todos los asientos estaban ocupados, y como estaba oscura la sala y no se podía ver bien en ese momento, ambos terminan chocando sus manos, sonrojándose ambos por ese motivo, pero no le dieron importancia a ese hecho, quedándose viendo la película. Pues resulta que la película que estaban viendo era una secuela de una película que ya habían visto desde hace tiempo, recordando de esa manera que Hina siempre es asustadiza en ese tipo de situaciones. Pero cuando en la película estaba pasando una escena de beso, Takemori le ganó el sentimiento y se le estaba acercando de poco a poco a su amiga de la infancia para besarla, cosa que ella se había percatado y de igual manera se estaba acercando, por lo que cuando Takemori se percató de lo que estaba haciendo, mejor se detuvo y se disculpó con ella, ya que en realidad según él le estaba sacando una basurita que tenía en el ojo, cosa que Hina se avergonzó porque pensó que le iba a dar un beso. Takemori en ese momento se quedó en blanco, no sabiendo qué responder en ese momento. Después de que terminó la película, Hina sigue tomando la mano de Takemori, pidiéndole que se quedaran de esa manera el resto de la cita, tomados de las manos. Esta al principio no comprende por qué su amiga de la infancia quiere tomar su mano, pero al recordar que en el pasado cuando vieron la precuela de esa película, Hina resultó de igual manera asustada, por lo que le tenía que tomar de la mano para que se sintiera segura. Entonces por ese motivo supuso que esa ocasión era de igual manera, mencionándole directamente, pero Hina le dejan claro que no quiere tomarle de la mano porque está asustada, más bien lo quiere hacer porque quiere estar cerca de este, yéndose para otro lado. Pero al reflejarse en el espejo, ambos se comienzan a sonrojar, puesto que ya se veían como una pareja, haciendo que Takemori se pusiera muy nervioso, teniendo miedo de que le sudara la mano e incomodara a su amiga de la infancia. Así que para evitar que pasara eso, le pide a Hina que suelte su mano, ya que tenía que ir al baño. Takemori al estar junto con Hina se sentía una vibra muy diferente a cuando eran pequeños, dando por hecho que eso se debe a que ya son estudiantes de preparatoria. Al ir nuevamente con Hina, ambos pasan un rato divertido juntos el resto de la cita, para que luego entraran a un tipo de joyería. En ese lugar, Hina se prueba un anillo por idea de Takemori, y este le menciona que se va muy bien con el anillo, pidiéndole que le permitiera comprárselo. Hina se queda sonrojada por esa aclaración, mencionándole a Takemori que comprarle el anillo tiene un significado muy profundo, pero a este le dejan claro que solo es como agradecimiento por haberlo invitado al cine. Aún así Hina le pide que no es necesario, ya que con el anillo que le regaló hace bastante tiempo es más que suficiente. Eso hace que Takemori se impresione porque ese anillo lo anda trayendo a donde quiera que vaya. Takemori no quiso malinterpretar las cosas pensando que quizás Hina estaba preocupado por el dinero que este traía, insistiéndole con que quería comprarle algo de ropa. Y al verlo de esa manera se le hizo algo tierno que no entendería. Aún así estuvo de acuerdo con que le comprara algo de ropa. Al comprarle unas prendas le dejan claro que con eso conmemoran su primera cita, después de un largo tiempo, agradeciéndole porque en verdad se había divertido, para luego irse en ese momento. Hina lo detiene pidiéndole que mejor llamen a ese regalo como conmemoración de su primera cita, refiriéndose a como enamorados. Además de que quería que la acompañara a otro lado antes del término de esta cita. Ambos van a una azotea para pasar el tiempo juntos. Hina le revela que hacía tiempo que quería venir con este de noche, quedándosele mirando fijamente sonrojada a Takemori. Por otro lado, Shizuka no se podía concentrar al estar estudiando, ya que estaba pensando en la cita que estaban teniendo Hina y Takemori, cuando de repente le llega un mensaje de Hina en donde le agradecía por la recomendación de la película y le pedía más recomendaciones de libros, pensando que para ella Takemori es un chico muy especial con quien se puede entender, sabiendo que quizás está a punto de perderlo por Hina, cuando de repente por instinto fue a visitarla a su casa pensando que ya había vuelto de su cita. Así que cuando estaba a punto de tocar el timbre muy nerviosa, sale Mana-chan para saludarla, preguntándole qué era lo que se le ofrecía. Shizuka le pregunta si es que se encuentra Takemori, pero Mana menciona que no tardaba en llegar. Pero al enterarse que Shizuka es una amiga de su hermano, se sorprende demasiado porque pensaba que su hermano no tenía amigos, y supone luego que Shizuka está enamorado de este. Esa pregunta sorprende mucho a Shizuka, y Mana por la reacción que vio dio por hecho que sí le gustaba a su hermano, sabiendo que últimamente Takemori está siendo muy popular con las chicas, ya que lo están conociendo a fondo, y se dan cuenta de lo buena persona que es. Así que por ese motivo le da un consejo a Shizuka si algún día tiene la oportunidad de estar solas con su hermano. Volviendo con los tortolitos, Hina se le estaba quedando viendo fijamente a su enamorado, ya que la razón por la cual lo invitó a que fueran a la azotea juntos era porque quería confesarle todo lo que sentía. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, desafortunadamente Hina terminó cayendo, ya que sus zapatillas se habían roto, lastimándose de esa manera el pie. Por ese motivo Takemori usó su colita que tenía en la chaqueta, para poder ponérsela en su pie a Hina. Eso hace que se sonroje, ya que Takemori siempre la salva en ese tipo de situaciones. Pero como estaban en una pose bastante incómoda, todas las parejas de la azotea se le estaban quedando viendo,
por lo que mejor deciden irse a otro lugar. Hina le agradece por haberla cuidado, pero Takemori le menciona que la curita que trajo en realidad su hermana se la había dado, además de que llamaron mucho la atención de todos en la azotea. Luego de ello, el otro tacón de Hina se rompió por completo, pero le pide que no le dé importancia ya que casi estaban por llegar. Aún así, Takemori le pide a Hina que se suba en sus espaldas para que la cargue, cosa que aceptó, sonrojándose que Takemori siempre la esté cuidando en todo momento. Al día siguiente en la escuela, Hina estaba más que contenta por la cita que habían tenido. De igual manera, Takemori se encontraba de la misma forma. Hina le pide a su enamorado que coman juntos en el salón de ciencias, pero todos terminan escuchando esa propuesta y se querían unir con Hina para pasar el tiempo con ella, así que estaban planeando ir a comer en el salón de ciencias todos con Hina. Shizuka termina escuchando eso, sabiendo que su lugar tranquilo iba a ser destruido por otras personas que iban a ir, pero al recordar lo que le dijo Mana, que si le gustaba a Takemori se lo debería de decir claramente, les menciona a todos que iba a ocupar el salón de ciencias para algo, pidiéndoles que no fueran a comer ahí. Todos entendieron mejor yéndose a la cafetería. Takemori se sorprende por eso, pensando que Shizuka tenía algo importante que hacer sola para no ir, pero ella le revela que todo fue una mentira y lo invita a que coman juntos en la sala de ciencias porque tenía algo